Y en este punto voy a dejar la carretera. Llevo 52 kilómetros desde que salí de Atar y voy a un pequeño oasis poco visitado. Me esperan 10 kilómetros de terracería y ahorita ya les enseño cómo va a estar. Pues estamos saliendo de Chum. Los compis daneses ya se adelantaron más rápido. Y en el tren conocí un compi de Bélgica. Ahora vamos hacia Atar. Es mediodía, nos quedan 130 kilómetros. No lo vamos a lograr hoy, pero mañana estamos ahí, hacemos acampada libre. Mañana estaremos en Atar, hay viento del este. Hello, I'm Emrik and I'm from Belgium. I'm going to South Africa with my bike and hopefully discover the beauty of Africa. I started from Belgium 2 years ago and I went all the way up to North Cap, and from there I decided to turn around and get south now. Why you traveling bike? I can see everything, can meet everybody. It's a nice way to travel. Yeah, I like it. How many months you plan to travel in Africa? From now, another years probably. Pues aquí pasamos la noche. Estamos a 30 kilómetros de Atar. Un chico y su familia nos vieron pasar y nos invitaron a dormir. Se metieron un poco de té. Un lugar muy silencioso en medio del desierto. Un lugar muy bonito. ¿Cómo tu t'appelles? ¿A toi? Oui. Chamber. Y bueno, después de descansar plácidamente en casa de Elisalm, tomamos ruta hacia Atar. Nos faltaban 30 kilómetros y una rica subida de 200 metros. Y es muy interesante que esta ruta se está volviendo cada vez más popular. Le preguntamos a Elisalm si veía muchos cicloviajeros y nos dijo que cada tercer día más o menos veía una o dos o tres personas viajando en bicicleta. Como la ruta es muy espectacular y es muy segura, pues se está volviendo más popular. Unos kilómetros adelante nos encontramos a Mari y Kenneth, así que compartimos desayuno y después ruta hacia Atar. Y cuando llegamos a la ciudad fuimos directo al mercado a comprar comida, porque aunque dormiríamos en un hostal, seguiríamos cocinando, ya saben, para ahorrar dinero y comer sano. Y por cierto, llegar a estos lugares, llegar a los mercados, a lugares muy concurridos y observar a la gente, o más bien que ellos nos observen, y mucha gente nos aborda y nos empieza a hacer la plática. Ya se empieza a sentir la intensidad de África. Hey, buenos días, gente. Les quería enseñar cómo los viajeros encontramos burbujas. Me estoy quedando en este camper y pues hay gente de Holanda, de Alemania, de Francia, de Luxemburgo, y en el fondo tenemos a los viajeros en bicicleta de Bélgica, de Dinamarca y por supuesto de México. Ese es el campamento, unos días en Atar. Estoy saliendo de Atar, una ciudad muy interesante, mucho caos, mucha gente, y voy rumbo al sur. Me espera una jornada de 450 kilómetros a la ciudad más grande, que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Tijitka, vagabundo del mundo. Tijitka. Y estuve unos días aquí en el Bab Sahara, estuve editando, descansando, lo de siempre. Me di una escapada a Chinguetti, a ver las bibliotecas, muy interesante el lugar. Las calles son de arena. Las chicas... Chinguetti es una medina medieval en el centro de Mauritania. Es conocida como la Sorbona del desierto por la antigüedad y riqueza de sus preciosos libros árabes guardados celosamente por algunas de sus nobles familias. En 1996 fue designada como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad está seriamente amenazada por la invasión del desierto, pero esto no impide hacer las oraciones y rezos a Alá.
y antes de irme de Atar no podía dejar de comprar unas ricas y deliciosas bolitas de harina fritas en aceite, cubiertas en azúcar, o en otras palabras, una bomba calórica y energética para un vagabundo hambriento. Pues les quería enseñar el bonito paisaje saliendo de Atar. Miren nada más que montañas tan bonitas, esos estratos, qué belleza. Y pues la ciudad de Atar es la ciudad más grande de esta parte de Mauritania. Es un centro comercial muy movido, mucho caos. Una característica es que la mayoría de los autos van a diésel, entonces hay una contaminación, se respira muchísimo humo de diésel. Estoy muy contento de dejar Atar y todo lo que se puede comprar en Atar pues es importado. Mauritania me parece que no produce mucha cosa, petróleo, pescado y mineral de hierro. Hace unos días compré una lata de leche en polvo y me puse a revisar el origen. Venía de Argentina. ¿Cuántos kilómetros voló esa lata de leche en polvo hasta Mauritania? Me quedé sorprendido de cuántos kilómetros hizo ese producto. También la fruta y la verdura pues viene de Marruecos, viene de Senegal. En realidad yo imaginé que Mauritania sería más económico que Marruecos, pero no lo está haciendo. Mauritania está siendo un poco caro y supongo que es por esto que casi todo es importado. Pero bueno, así toca la aventura en este país, Mauritania. Pues me gusta mucho, muy interesante. Unos paisajes muy bonitos, increíbles, las montañas. Y esta ruta de Atar a Titjidka son 400 kilómetros por el desierto de Mauritania. Y si bien 400 kilómetros podrían ser en 4 días, 4 tiros de 100 kilómetros, pero estoy revisando la aplicación de Bundi, marca entre 20 y 25 kilómetros por hora. Mañana, para pasado mañana y para después, marca viento del este. Pues va a ser una ruta un poco pesada, sospecho que va a ser pesada, y con viento en contra pues podría ser una pesadilla, ¿no? Podría ser muy mal con viento en contra. La cosa es que mi visado pues obviamente está corriendo. De los 30 días que tengo en Mauritania llevo 15. Entonces no me puedo dar el lujo de volverme a parar 5 días. Espero poder hacer esta ruta, esta etapa de 400 kilómetros. Y les tengo que confesar que me emociona muchísimo hacer esta ruta. Estuve viendo fotos y videos, es una ruta bastante aislada, poco transitada, y esta incógnita le da muchísimo sabor a la aventura, ¿no? de atravesar esta ruta y a ver cómo me va. No he visto ciclistas, me enteré que solo un ciclista lo hizo, pero tuvo viento en contra y le fue muy mal, ¿no? Espero poder hacer la ruta y en el peor de los casos pues subirme a una camioneta, ¿no? Si no puedo, espero que no. Pero bueno, les quería compartir este breve análisis de la ruta que voy a hacer. Y en este punto voy a dejar la carretera. Llevo 52 kilómetros desde que salí de Atar y voy a un pequeño oasis poco visitado. Me esperan 10 kilómetros de terracería y ahorita ya les enseño cómo va a estar. Y el camino está todo corrugado, voy como a 3 kilómetros por hora, brincoteando con todo el peso de la bicicleta y con toda mi humanidad. Así me esperan los siguientes 10 kilómetros. Pues se está poniendo pesada el último tramo del día de hoy. Son 10 kilómetros de terracería, tierra, y se está poniendo complicado este corrugado que presenta el terreno, porque hay unos bancos de arena y con lo pesado que vengo, pues empujar la bicicleta una vez más. No se pierda la bonita costumbre de empujar las bicicletas. Pues les quiero dar las gracias a todas las personas que están siguiendo el proyecto de Vagabundo del Mundo, por ver los videos, por comentar. Muchísimas gracias, y un especial agradecimiento a las personas que me han hecho aportes económicos, bueno, que son 3, pero bueno, muy agradecido profundamente. Muchísimas gracias por acompañar a Vagabundo del Mundo, y esta aventura sigue.
Muchísimas gracias. No podría imaginar darme un chapuzón así en medio del desierto de Mauritania. Qué afortunado. El agua está bastante fresquecita, pero con este sol me seco rápido